Bienvenidos todos, amados hermanos, familia en la fe, todos aquellos que hemos sido rescatados de nuestra antigua y vieja manera de vivir, más que bienvenidos al estudio de la santa y bendita palabra del Señor. Este día miércoles 28 de febrero, este año el mes de febrero trae 29 días, se le llama bisiesto. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo el inicio de ese segundo ay. Entregué la enseñanza semanas atrás respecto a esos ayes. ¿Qué tiene que ver un ay? Es una exclamación de dolor, una exclamación de angustia. Y estuvimos viendo en la trompeta anterior, en la quinta, que es donde comienzan los tres ayes, pero terribles, durante el tiempo de la gran tribulación. Hoy día vamos a continuar con lo que es la sexta trompeta del Apocalipsis. Recuérdese de que Dios envía a uno de sus ángeles a que desate a 4 demonios que están allí junto al río Éufrates. Estos 4 demonios se levantan, son desatados y salen con una furia, con un avance increíble, pero no solamente ellos son los que van a comandar ese gran ejército con que comienza precisamente el capítulo 9 de Apocalipsis, donde se nos dice, Juan dijo, yo oí el número de todos los demonios, que era 200 millones. Estoy haciendo mención, 200 millones de demonios comandados por 4 demonios de alto rango. Y esos demonios, esos 200 millones de demonios son demonios jinetes, y que para ser jinetes necesitan 200 millones de caballos. Estuve dando una ligera explicación sobre eso, y ahora en día vamos a ir al capítulo 10 ahí de Apocalipsis. Continúa el segundo ay, continúa la segunda exclamación de dolor, de angustia, de desesperación, de pena, de agonía para el morador de la tierra. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo primero. Dice el apóstol Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris. Ojo, con el arco iris, no dice con un arco iris, con el arco iris. Se refiere a un arco iris en especial, ¿verdad? Sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, dice, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4. Entonces dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, que creó la tierra y las cosas que están en ella, que creó el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese
el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Acá, en este capítulo 10, lo que estamos viendo es prácticamente como un intermedio, como un paréntesis, como un interludio. Es como un detente a todo lo que está pasando. Sí, comenzamos con la sexta trompeta del Apocalipsis. Comenzamos a ver aquellos 4 ángeles demoníacos de alto rango. Comenzamos a ver 200 millones de demonios jinetes montados sobre 200 millones de demonios caballos. Pero ahora hay como un detente a todo eso. Sí, habrá gran mortandad en la tierra, pero vamos a hacer un stop. Vamos a hacer un párate ahí. Y esto es lo que da lugar a 2 eventos, podríamos decir, especiales, y que ninguno de ellos procede directamente ni de los sellos ni de las copas, porque es un stop, es un paréntesis. Estos eventos contienen el ángel fuerte, que lo acabamos de estar leyendo, el librito, lo acabamos de ver, que ese ángel fuerte tiene un librito abierto en sus manos, y ese librito abierto lo llegó a pedir el apóstol Juan. Acá mismo vamos a estar viendo más adelante, en el próximo, los próximos versículos, que es el próximo capítulo, una vara de medir, 2 testigos y un fuerte terremoto. En primer lugar, vamos a ver el ángel fuerte y el librito. Esto nos ofrece prácticamente, por así decirlo, un evento que en el momento en que está siendo descrito, mencionado, narrado, aún está en tiempo futuro, pues esto va a tener lugar en la segunda venida del Hijo de Dios, de nuestro bendito Salvador, del gran Jesús el Cristo de Dios Padre. Después de que Él haya vencido a todos sus enemigos, entonces toma posesión de la tierra para el establecimiento de lo que conocemos como el reino milenial, el reino que durará por 1000 años. En el siguiente capítulo, acabamos de ver el capítulo 10, vayamos al siguiente capítulo de Apocalipsis, para poder tener una base bíblica con que sustentar eso que involucra esos eventos importantes, pues que acabo de decir. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 1 en adelante, y dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y mide el altar, y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. En otras palabras, no lo vayas a medir. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, 42 meses, que es un equivalente a 3 años y medio. Versículo 3. Aquí entran acabamos de ver la vara de medir, la caña de medir. En el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos. Todo esto está involucrado en esos eventos impresionantes que vamos a estar viendo.
daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Recuerde, la escritura, la Biblia, cuando habla de meses, cuando habla de años, toma en consideración no el calendario solar, sino el calendario lunar. Cada mes en el calendario hebreo son 30 días. Cada mes tiene 30 días. El nuestro no es solar. En este año, febrero tiene 29 días. El otro año solo 28. El que sigue 28. Y el próximo 28. Pero hay meses de 30. Hay meses de 31. En el calendario hebreo todos tienen 30 días porque es un calendario lunar. Eso es lo que cabe mencionar también, de que siempre que se celebra la Pascua para el pueblo de Israel, o la Semana Santa para nosotros, el Viernes Santo, siempre hay luna llena, porque la Pascua tiene que ver con el inicio de los tiempos, de los meses, de los años para el pueblo de Israel. Y cuando eso se dio allá en los días de Moisés, la luna estaba llena. Seguimos más adelante. Estos 2 testigos, dice, van a profetizar por 1260 días, vestidos de silicio. Silicio es ese material rústico de esas bolsas, a veces le llamamos sacos o costales, donde se pone el grano, el maíz, el arroz, el café, que eso al ponerlo en la piel da una picazón, pero estos van a estar vestidos de eso. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, escuche, la bestia que sube del abismo, el abismo, hace poco lo acabamos de estar viendo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A los 2 testigos que van a profetizar en tiempos de gran angustia, dolor, desesperación, clamor y pesar. Y sus cadáveres, dice versículo 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, sentido espiritual, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores, versículo 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El famoso predicador Carlos o Charles Spurgeon decimos en español, Carlos Spurgeon. Este predicador tenía sus alumnos, sus discípulos, y los mandaba a predicar. Cuando regresaban, él les hacía 2 preguntas. Les decía, ¿cuántos se convirtieron a Cristo con la predicación que entregaste? Y si ellos decían ninguno, está bien. Ahora, ¿cuántos se enojaron? Y si alguno de ellos decía, no, ninguno se enojó, entonces deje esto no es para usted. Porque con la predicación de la palabra, o la gente se convierte, o la gente se enoja. Y en
la profecía que van a entregar estos dos testigos, muchos van a venir al conocimiento de Dios. Recuerde de que yo estuve unas varias semanas atrás, estuve enseñando sobre estos dos testigos y los identificábamos como Moisés y Elías, de acuerdo a la descripción de las cosas que van a hacer, según lo que acá se dice: cerrar el cielo, convertir el agua en sangre, etc. A la predicación de ellos, a la profecía que ellos entreguen, aparte estarán los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, profetizando por todo el mundo, entregando la palabra de Dios, llamando a salvación. Muchos se entregarán al Señor, pero la gran mayoría van a estar enfurecidos cuando se predique la palabra de Dios. Y eso no es algo de extrañar. Muchas veces cuando uno quiere hablar de Dios, quiere hablar de Cristo, quiere dar a conocer el evangelio del reino de Dios, hay gente que se enoja. Yo en una oportunidad, en una reunión con personas, amigos y desconocidos que estaban ahí, incrédulos, escuché que alguien decía: yo no soporto a los evangélicos. Me entra una furia, decía. Y yo decía: yo sé por qué se enojan. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el aceite con el agua? Ninguno. Pueden estar en el mismo lugar, pero no se pueden entrelazar ni mezclar. A la profecía de aquellos dos testigos, la gente va a ser atormentada. Por esa razón dice de que cuando la bestia, Satanás, el adversario y el diablo se levante del abismo, le va a quitar la vida a estos dos testigos, a los dos olivos del Señor, a los que están delante de Él continuamente. Y cuando los venza y los mate, imagínense qué duro va a ser el corazón de la gente. Van a decir: ahí déjenlos. En otras palabras, que se pudran, que se engusanen. 3 días y medio, dice la Escritura, que van a estar ahí, tirados. Y la gente va a decir: no los entierren, no los toquen, déjenlos allí. Cuando se ve el cuerpo de una persona tirado en el suelo, en el piso, en la tierra, en el bosque, en el agua, se llaman a la autoridad. Hay que sacarlo, hay que moverlo, hay que traerlo, hay que envolverlo y hay que darle sepultura. Eso es lo normal, en los parámetros normales de la decencia humana. Pero la decencia humana pierde su valor cuando se trata de hablar de la palabra de Dios y de los siervos de Dios y del pueblo santo adquirido por la sangre preciosa de Cristo el Señor. Se van a alegrar de que esos sean muertos. Y es más, se van a entregar regalos unos a otros, se van a regocijar. Versículo 10. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días, bendito sea Dios, de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¿A quiénes? A la gente, no, a los dos testigos. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte, dice, de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Por eso al inicio de hoy día, de este día miércoles 28 de febrero, yo dije, con el capítulo 10 continúa el segundo ay para el morador de la tierra. Repito, sobre estos dos testigos, si usted quiere ver más detalles sobre ellos,
Busque en las enseñanzas anteriores, unas 4, 6, 8 semanas atrás, y ahí encontrar la enseñanza sobre los dos testigos. Pero también se dice de un ángel fuerte y el librito. El primer versículo leído hoy día, el capítulo 10, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Quién está hablando acá? El apóstol San Juan. Entre los apóstoles, entre los 12 apóstoles, a varios de ellos se les menciona, se describen la forma de vida, la forma de ser, su comportamiento. El caso de Pedro, se dicen a veces cosas que Pedro era un hombre impresionante. Se recuerda cuando estaba en la barca y que vieron al Señor, fue el único, fue Pedro. Dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Por qué no se metieron los demás? No, a Pedro, ay, si se hunde, que se hunda pero nosotros no. Fue el único atrevido, fue el único de valor, fue el único de alcance. El caso de Judas, le metía la mano a las ofrendas, la bolsa que andaba de las ofrendas, ahí él metía la mano, sustraía de las ofrendas. ¿Qué hacía con ese dinero? La escritura no lo dice, pero robaba. Fue el que entregó al Señor por unas miserables monedas de plata. Fue el que se ahorcó. Fue el que se quitó la vida de remordimiento de haber entregado al Señor. ¿Y Juan? Juan era el que se recostaba en el pecho del Maestro. Juan conocía hasta las pulsaciones del corazón de Cristo el Señor. Juan era el más cercano al Señor. De los 12, los 3 más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y de esos 3, Juan era el más cercano al Señor. Juan sentía las palpitaciones del corazón del Maestro. Juan sentía la respiración del Señor. Juan conocía perfectamente el olor del Maestro. Lo conocía mejor que los demás discípulos. Pero aquí en este capítulo 10, ojo, Juan dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Él no dijo: vi descender del cielo a tal y cual persona, no, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Así lo vio Juan. Ya esa descripción que da a conocer Juan de ese ángel fuerte, él nunca había visto a nadie semejante. ¿Quién es? Vendría a ser la pregunta para nosotros. Este ángel glorioso que ocupa tanto el cielo, la tierra y el mar. ¿Quién es este ángel glorioso? Por la descripción que aquí se da, envuelto en una nube. Esto prácticamente nos recuerda el momento cuando Cristo el Señor ascendía al cielo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Aquellos discípulos del Señor y la otra gente, las mujeres, las que estaban ahí con los discípulos que habían quedado. Judas ya se había quitado la vida, quedaban 11, pero estaban ahí alrededor de 500 personas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en cuanto al regreso de Cristo a la tierra, la Escritura menciona también, dicho por el mismo Señor Jesucristo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, el Señor Jesucristo dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dijo el Señor mismo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Capítulo primero, recuerde, de Apocalipsis 10. Aquí a este gran ángel se le ve que venía como envuelto en una nube, dice Juan. Envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y luego el Señor lo presenta también, se presenta a sí mismo en Mateo 24, envuelto, viniendo en las nubes. Y la luna no dará su resplandor. Y entonces la señal del Señor será con gran poder y gloria, viniendo sobre las nubes del cielo. Además, las Escrituras nos hablan de que las nubes tienen mucho que ver con el Señor, porque las nubes son sobre lo que Dios cabalga. Dice la Escritura en el Salmo 10, Salmo 104, versículo 3. Dice que establece sus aposentos entre las aguas, refiriéndose al Dios Todopoderoso. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Bendito sea el Señor. Ahora recordemos también que en el Antiguo Testamento Cristo es presentado como el ángel de Jehová. Eso lo tenemos muy claro los que nos hemos metido un poco más de lleno en las Escrituras. Aparte, se nos dice también de que este ángel fuerte desciende del cielo y no se puede tratar de ningún hombre. A no decir que era un siervo de Dios, de allí, predicaba. No. Ningún hombre. Es alguien que viene del cielo. Entonces no es ningún hombre. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Aquí se dan detalles muy impresionantes sobre conceptos a veces equivocados que tenemos al identificar a quienes se mencionan en las Escrituras. Dice la palabra de Dios: bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores. Cuando dice la casa de David, el pueblo escogido de Dios, Israel, los judíos. Y también sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Ojo, vea lo que dijo Zacarías. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, pregunta: ¿quién es el que habla aquí? Jehová Dios de los ejércitos. Él mismo está hablando acá. Pregunta: ¿quién fue traspasado? Quiero hacer mención de esto porque a veces tenemos equivocados la identificación de la deidad, en lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A veces andamos más confundidos. Y cuando hablamos del gran Jehová de los ejércitos, digo, el Padre y el Hijo, ese es Jesús el que aparece después. Veamos entonces, ¿quién fue traspasado? ¿A quién lo traspasaron en el monte Calvario? Porque si buscamos en el Antiguo Testamento que hubiesen traspasado a Jehová, Dios Todopoderoso, no lo encontramos. Él fue traspasado en el Nuevo Testamento, en el monte Calvario, en el Gólgota, en el monte de la calavera. Y quien fue traspasado no fue el Padre, sino que fue el Hijo. Le traspasaron sus manos con los clavos, le traspasaron sus pies con los clavos y le traspasaron su costado con una lanza. Entonces Jehová de los ejércitos, el gran Jehová, es el Hijo, no es el Padre.
Zacarías dice de que cuando lo vean, van a llorar como se llora por hijo unigénito. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo? Se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y Zacarías continúa diciendo: y entonces afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios Padre tiene solamente un Hijo, y el Hijo tiene solamente un Padre. Y el Padre y el Hijo tienen un Espíritu que es el único y santo y bendito Espíritu, el Espíritu Santo como lo conocemos. Entonces este ángel que está envuelto en una nube, y la nube tiene que ver mucho con la presencia y la majestad de Dios, así como dependía Israel de la famosa Shekinah. De eso habla la Escritura, la nube de gloria. Bendito sea Dios. Y dice que al estar vestido también de una nube, es entonces una señal pública que todo ojo lo verá. Será visible la majestad del Señor Jesucristo mismo y de nadie más. Aparte se dice de que el ángel que describe Juan en ese versículo primero del capítulo 10 de Apocalipsis, dice de que ese ángel, dijo Juan, lo vi descender del cielo con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esto no es más que otra cosa que el mismo capítulo 4 de Apocalipsis y el versículo 3, donde dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Ese arco iris puesto sobre la cabeza del Señor, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es señal del pacto de Dios con el hombre. Recuerde que cuando el Señor hizo el pacto con el hombre de que nunca más destruiría la tierra con agua, Él por señal dio un arco iris. El arco iris fue a consecuencia del diluvio, y el diluvio fue a consecuencia del pecado del morador de la tierra. Y solo fue salvo Noé y su familia. Pero entonces el Señor hizo aparecer un arco iris. Podríamos decir que el arco iris es consecuencia de esa señal del pacto de Dios con el hombre, consecuencia del pecado del hombre. Ese arco iris que ahora se menciona, que ahora se presenta, que ahora se dibuja, que ahora se enseña en las escuelas, que ahora se presenta por las autoridades de las naciones, para hacer creer de que está bien entonces la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, los transexuales y toda aberración de inmoralidad. Ahora presentan un arco iris, porque ahí hay una gran variedad. A consecuencia de ese pecado fue que el Señor puso el arco iris como pacto. Ahora, cuando ese ángel fuerte que dice Juan que lo vio descender del cielo con el arco iris sobre su cabeza, es como que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros: nunca me he olvidado del pacto de sangre que he hecho con ustedes. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros lo veamos, Juan lo vio. Ojo, usted y yo lo vamos a ver tal cual Juan lo describe. Y hasta ese momento Juan no lo había conocido porque nunca lo vio así. Él dice: el ángel fuerte. Sí, él se recostaba, escuchaba el corazón del Señor, pero no lo conoció porque nunca lo había visto con tanto poder, con tanta majestad, con tanta gloria. Es como que el Señor dijera a todo su pueblo, a todos sus escogidos, al remanente de Israel, al remanente fiel de Dios: aquí está la garantía
Esta es la gran garantía que yo les traigo. El arco iris sobre mi cabeza es como señal del pacto de sangre que yo hice con ustedes. Él guarda sus pactos. Él no rompe sus pactos. Los que rompemos los pactos somos nosotros. Los que rompemos los pactos. Ahora le decimos sí al Señor. Sí, Señor, por favor, perdona, y hoy te sirvo con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Y tiempo después echamos pie atrás. Tiempo después no queremos involucrarnos más. Pero el Señor no es así. Él es el Dios de pactos. Bien inspirado el hermano Marcos Witt cuando escribió Dios de pactos. La continuación de este gran ángel dice de que su rostro era como el sol y sus pies como fuego. Esto es prácticamente una repetición también del capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 15 y 16. Dice: sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo lo describe Juan? Capítulo 10, en el versículo 1 en adelante. ¿Acaso no dijo: y ese ángel fuerte clamó a una gran voz como rugido de león? Primero Juan lo había visto en el capítulo 1, su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Así lo vio después el mismo apóstol Juan, lo que estamos leyendo en el capítulo 10 de Apocalipsis. Fuego y sol nos hablan del carácter supremo, del mensaje poderoso, inconmovible, firme y permanente del Cristo de la gloria. Este mensaje es con lo que va a venir a establecer su reino aquí a la tierra, mientras Satanás, el adversario del diablo, va a estar bien atado por 1000 años. Y el librito en la mano del ángel. El versículo 2 de Juan, de Apocalipsis 10 dice: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Recordemos que la palabra libro viene de la palabra biblos, de donde viene la palabra Biblia. Y esto es precisamente el mismo libro que estaba sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5, versículos 1 y 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan después dije: yo lloraba mucho porque nadie era digno, excepto él, el Señor Jesucristo. El libro abierto es para que todos lo vean, para que todos lo entiendan, para que todos entiendan el mensaje. Abierto el libro del Señor. Y vamos a continuar el otro miércoles. Bendita sea la palabra de Dios. Yo no sé si usted se emociona. Padre, bendice a los que han visto esta enseñanza. Y nos vemos, amados, el otro miércoles para continuar con esta 6ª trompeta del Apocalipsis. Dios les bendiga. Su servidor, Pastor Guillermo Esquivel. Hasta luego.